Listo. Bueno, vamos a arrancar con el tema de hoy, que sería signos vitales. Entonces, ¿qué son los signos vitales? Vamos a empezar definiéndolo y decimos que son las manifestaciones externas de diversos procesos o procedimientos que están ocurriendo dentro de nuestro organismo, como por ejemplo la respiración, la circulación o el metabolismo. Decimos que estos signos vitales se pueden medir y se pueden como revisar mediante examen físico. ¿Cuáles serían estos signos vitales? Serían la respiración, la temperatura, la presión arterial y el pulso. Serían unos signos vitales. Con respecto a las técnicas de observación, bueno, como dije anteriormente, se pueden observar y medir, y para ello vamos a utilizar lo que vendría siendo la observación y palpación del paciente, o auxiliándolos con diversos instrumentos como son el estetoscopio, el tensiómetro o el termómetro. Que bueno, tengo una foto del termómetro, una foto del estetoscopio y una foto del tensiómetro. Entonces, ahora vamos a hablar sobre lo que sería la temperatura. Y acá tengo un poco de machete, pero bueno, dice expresión numérica. Esto hace referencia a que la temperatura se puede expresar numéricamente y eso nos va a brindar como información acerca de el calor, por así decirlo, que tenemos o que se almacena dentro de nuestro cuerpo. A su vez, vamos a hablar de que existe un balance entre lo que vendría siendo la pérdida y la ganancia de calor en nuestro organismo igualmente. Acá igual habla sobre lo que vendría siendo la termogénesis, que hace referencia a la producción de calor por parte del cuerpo, y decimos que esta va a estar dada se puede dar por diversos procesos, como por ejemplo el metabolismo o el consumo de alimentos, o por la contracción de los músculos esqueléticos, cuando hacemos ejercicio, por ejemplo. Esto es lo que produce calor en nuestro cuerpo, que se denomina termogénesis. A su vez nos habla del centro regulador, ¿sí? Que es el que regula la temperatura del organismo, que vendría siendo el hipotálamo, y sabemos que la va a ir regulando mediante impulsos nerviosos o mediante secreción de diversas hormonas que van a llevar, entre otras cosas, al aumento del metabolismo o diversos procesos que van a terminar por regular y mantener la temperatura corporal. A su vez, igual nos hablan de termólisis, que esto es lo contrario a la termogénesis, porque termólisis sería la pérdida, por así decirlo, de calor. Acá nos habla igual del sistema neurovegetativo, ¿sí? Y nos dice que hay 4 procedimientos por los cuales se puede perder calor, que uno de ellos sería la evaporación, que es el pasaje de un estado líquido a un estado gaseoso. Otro sería la radiación, que decía como que era perder calor mediante radiación. Después tenemos la conducción, que decía que era el intercambio de calor entre dos cuerpos que están en contacto. Y la convección hace referencia a igual dos cuerpos que están en contacto, pero que a la vez están en un ambiente libre. Entonces intercambian calor igual con el ambiente. A su vez, en esto nos hablan igual sobre temperatura basal y nos dicen que la temperatura basal es la temperatura corporal que tenemos en estado de ayuna y aproximadamente a 20 grados de temperatura ambiente. A su vez decimos que esa temperatura basal puede variar, ¿sí? En base a las condiciones que estén arraigadas a la persona, por así decirlo. Como que van a variar la temperatura basal. A ver, un ejemplo de conducción, Franco, a ver si se les ocurre o al resto. ¿Cómo cambiamos la temperatura, por ejemplo, con la conducción? Porque dice que la conducción hace referencia a cuando están en contacto dos elementos. Claro, Yo me entonces, imagino que puede ser, por ejemplo, haciendo caso a una persona, puede ser una persona con una, no sé, bolsa de hielo en claro, una zona. como el dibujito que Con tenés ahí, trapitos, como el con trapitos dibujito. de agua, como cuando te ponían cuando eras pequeño, trapitos Como de te agua fría. ponías, claro, pañitos Exacto. fríos, como la bolsa de hielo que tenés ahí en el dibujito, cuando tenés, te aplicás paños, como te decía la mamá cuando estás con fiebre, viste que te pone paños fríos, de esa forma Sí, sí. perdés temperatura. Y convección, Profe, yo por convección entendí, y lo que expliqué recién, era que decía como que era como la conducción, pero que estaba como al aire libre. Eso entendí yo. con No el sé si... ventilador, como cuando tienen calor en verano y se prenden el ventilador, Sí. ahí perdés temperatura por convección. Ah, ok.
Buenísimo entonces. Buenísimo, sí. Y evaporación es cuando transpirás. Ah, ok. Y bueno, esto como decía, Sí, de sí. la temperatura basal, que bueno, como digo, es a 20 grados y la persona tiene que estar en ayuna, pero decimos que en la práctica, o sea, a la hora de realizar la atención al paciente, como que no es tan así. Y decimos que puede haber como diversas variaciones o diversas cosas que pueden variar la temperatura. Entre ellos está la edad de la persona, puede estar igual como el estrés de la persona puede hacer que cambie la temperatura, los momentos de ovulación, Ujú, y todas esas cosas que pueden hacer que la temperatura basal de una persona vaya modificándose en la práctica. claro. ¿Y dónde está perdón, Franco? No, Sí, no, no escuché la parte. ¿Dónde estaba el centro regulador de la temperatura? en el hipotálamo. Ay, El hipotálamo sería el centro regulador de la temperatura. Y bueno, estas son un cuadrito sobre las cifras normales de temperatura, ¿sí? Que vale la temperatura axilar, bucal y rectal. Y bueno, te pone los parámetros que sería medio y máximo. Y lo normal o lo que estaría bien estaría dentro de este parámetro. Es más que nada un cuadrito para que quede ahí. Entonces después nos hablan sobre las técnicas para la medición de la temperatura corporal. Y en un principio nos hablan del termómetro de mercurio. Y bueno, nos hablan como que era el que se utilizaba más, el convencional, digamos, de utilización. Y también nos habla acerca de que el mismo, por así decirlo, se está tratando de eliminar su utilización, y acá ponen la resolución 139, que es del año 2009, que es cuando salió, que se busca como eliminar el termómetro de mercurio porque dicen como que después de su vida útil o después de utilizarlo, como que el mismo es muy contagioso, porque ya que contamina el aire y contamina lo que vendría siendo el agua potable, o puede contaminar el agua potable. Entonces se está tratando, como por así decirlo, de reducir el termómetro de mercurio y se está pasando a lo que vendrían siendo los termómetros que serían digitales. Contaminante, no contagioso. Es ¿Vamos, profe? contaminante, no contagioso. Ah, sí, contaminante. No sé, no me di cuenta que es contagioso. Sí, es contaminante, o sea, dice como que tiene un impacto negativo en el ambiente, el termómetro de mercurio. Por esto que digo yo que puede contaminar el aire y el agua. Y bueno, ahí puse que había una meta neuquina, no sé si es importante eso, pero bueno, decía Sí. que había una meta neuquina, que se esperaba que para el año 2015 ya se hayan como dejado de utilizar los termómetros de mercurio. Y no sé si fue completada o no, profe, Sí, la meta al esa. menos en los hospitales ya no vas a encontrar termómetros de mercurio, pero se siguen vendiendo en las farmacias y en las casas se siguen usando. El problema es que es un metal pesado. El metal pesado es muy tóxico para el sistema nervioso central. Y el problema es que se rompen, vieron que se caen se rompen siempre estos mercurios cuando la mamá está tomando la temperatura, se caen al piso, y el mercurio se esparce por todo el ambiente y se evapora y lo respiran los chicos. Y cuántas veces yo me acuerdo jugando con el mercurio que se había caído al piso de chiquita, porque se hace una bolita, es un metal pesado, es muy divertido jugar con el mercurio. Y bueno, es muy contaminante, bueno, se dejó de usar el problema es que la temperatura, digamos, el gol estándar es medirla con mercurio, igual que la presión. Todo se calibra en base al mercurio, digamos, que es lo que es básico, digamos. Profe, Sí. perdón, pero está Mai en la sala de espera, creo. Ah, ¿por qué no me sale ningún cartelito? El problema es que se sigue en los hospitales no van a encontrar más, en los centros de salud tampoco, solamente hay digitales, pero las farmacias lo siguen vendiendo, con el riesgo que esto implica, ¿no? Claro. Es que esto viene de hace muchos años igual, profe, no. Desde que no me acuerdo quién hizo la prueba esta con mercurio, Claro, para sí, medir las presiones, que lo vimos en biofísica, pero me acuerdo que no me acuerdo el nombre, pero sí. claro, sí, Por sí, algo está la presión marcada en milímetros de mercurio, tipo, viene de hace un montón. es que es lo que es la base, digamos, la base para medir todo, la presión, la temperatura, pero no tendría que estar en todas las casas. Claro. Sí, sí. Y bueno, después nos habla acerca de los lugares anatómicos para medir la temperatura, que tenemos una región bucal, rectal y axilar.
Con respecto a la región bucal, hay como ciertos cuidados que hay que tomar antes de realizar la medición de la temperatura en esta zona, porque el termómetro, bueno, hay que, por así decirlo, desinfectarlo. Ujú. Hay que tener, ¿cómo era? Hay que desinfectarlo. Y habían dos cosas más que se me acaban de volar la mente. No se puede Bueno, no me poner en personas que tengan prótesis, que estén inconscientes. Exacto, sí. No se puede utilizar en personas que estén en estado de coma. Entre una de ellas igual era eso. Y bueno, dice que está como contraindicado para los que serían personas... Ah, y en lactantes igual decía que no se puede utilizar. Esos eran los 3 ítems. Que no se puede utilizar en lactantes, en personas que están en estado de coma, y que hay que tener cuidado con lo que vendría siendo la higienización a la hora de realizar la práctica. Bueno, decimos que el procedimiento sería colocar el termómetro, bueno, en la cavidad bucal, debajo de la lengua, y hay que cerrar o sea, la persona debería cerrar la boca y se debe dejar ahí a la espera 2 minutos. Recién luego de los 2 minutos es que se hace el control de la temperatura y bueno, ahí verificas la temperatura. Con respecto a la zona rectal, se dice como que está recomendado en lactantes pequeños. Han habido pruebas que dicen que es como contraproducente, pero tengo entendido como que se usan lactantes pequeños igual, ¿no, profe? El rectal. Por lo general ahora la bucal nunca se usó en este país, se usa más en los países del norte, en Yanquilandia, acá nunca se usó, ni se van a usar, ni la van a ver que se use. Y la rectal se usaba en los lactantes pequeños hasta que apareció el termómetro infrarrojo. Ahora casi no se usa. En los hospitales tenemos los termómetros digitales y los infrarrojos. Entonces, se usa solamente la rectal cuando hay que diagnosticar un abdomen agudo. ¿Sí? Cuando hay un abdomen agudo o sospechas de apendicitis, se toma la temperatura axilar y la rectal. ¿Sí? Si hay diferencia mayor a 1 grado entre la rectal y la axilar, hay sospechas de abdomen agudo, ¿sí? Porque significa que hay Profe, más temperatura en la panza que en la axila. ¿Sí? Sí. profe, te hago una pregunta. ¿Por qué siempre que voy al Walmart o a algún lugar así grande y me toman la temperatura con la pistolita esa, me da, me da 33 grados, 34 grados? Porque te la Es una toman en un lugar porquería. estás fría, Rafaela. No lo puedo entender. No, pero mirá que me han tomado de cualquier lugar, en el cuello, en la muñeca, en la frente, en cualquier lugar y siempre te da abajo de 35. Yo Porque no te entiendo. A mí me da 34. te toman poco Bien. tiempo y porque vos venís de afuera y para tomar la temperatura tenés que estar en un ambiente cálido, no podés estar Yo afuera. digo, Lo importante es que tengas fiebre, en realidad, en el caso, no, que tengas más de 37, 38. Y vos venís caminando de afuera con el viento frío, qué sé yo, y te toman apenas entrar. Para tomar la temperatura, como dice ahí, tenés que estar en un ambiente cálido, como decía el texto, sin frío. Entonces, como en este caso lo que se busca es fiebre, no importa que tengas baja la temperatura. yo digo, estoy muerta y no me había dado cuenta. Profe, en Venezuela las zonas más comunes eran la bucal y la axilar. Recuerdo que a mí siempre me lo tomaban en la boca, debajo de la lengua, digamos. Claro, porque Y están muy cerca incómodo, del claro, país, era muy incómodo influyen. porque era muy cómodo porque no sé, acá no, como dijiste, no sé si la usan, No, pero no, en la no, boca es no cómodo porque te empiezan a doler los labios, porque tenés que tener presionado y se te llena la la boca de boca de saliva, agua, sí, saliva, exacto. es re Entonces, incómodo. y bueno, y después la axilar también, y sí, la rectal la tomaban mucho en los bebés, en los pequeños, más que En los todo. pequeños, sí, sí. Antes se tomaba porque, bueno, no estaba el termómetro auricular, que es el infrarrojo, o el que se pone en la piel, que en 2 segundos te dice la temperatura. Antes se tomaba en los chiquitos esa temperatura, pero ahora aparecieron los termómetros más modernos que no es necesario. Casi todas las guardias de los hospitales tienen los termómetros infrarrojos o los digitales. Claro. Sí, Bueno, yo me olvidé de decir cuando hablé de termómetros que había 4 clases de termómetros. Ahora que están hablando de eso ya no lo dije. Pero bueno, hay 4 clases de termómetro. Tenemos el termómetro de mercurio, uh-huh. tenemos el termómetro digital, el termómetro infrarrojo
y el termómetro que dicen como de contacto. ¿Es el que usted dice, profe, de la piel? ¿El de contacto? No, el de contacto hay es infrarrojo también. Pero el otro que vos decís es el que es químico, el que se apoya en la piel, que es uno de plástico, que es muy económico y que por ahí conviene recomendarle a las mamás. Es una tirita que se apoya en la piel y va cambiando de color de acuerdo a la temperatura. Ese no se rompe, Sí. es muy económico y no tiene mercurio, digamos, que por ahí es fácil de leer. No es muy sensible, pero te discrimina si tenés fiebre o no. Y es muy útil para las mamás porque no tiene mercurio y bueno, te sacan del apuro de si tiene fiebre o no tu bebé. Algunos te lo dicen en colores, otros te sale el número directamente, vos lo apoyás en la piel y se colorea el número, se colorea el 37 o se colorea el 38 y es una tirita negra que sí, te colorea la temperatura que tenés. Se venden en la farmacia, valen 2 mangos. Buenísimo. Y son útiles para las mamás. Para su cartera, para la cartera de la dama y la billetera del caballero, lo que sí no son muy sensibles, pero a la mamá la saca del apuro de saber si lo lleva a la guardia o no. Buenísimo. Y otra cosa, porque se me va cayendo las ideas a la cabeza cuando voy hablando, pero bueno, para tomar la temperatura en la región bucal, igual aconsejan de que la persona no haya ingerido líquidos calientes o fríos 15 minutos antes, igual, para tener en cuenta. Y bueno, de la rectal, como digo, continuando con la rectal, decimos que, bueno, no se pueden utilizar, se utilizan en lo que serían en lactantes pequeños, y se puede utilizar igual en personas adultas en caso de que no se pueda realizar la toma en las otras zonas. El procedimiento de se coloca a la persona en decúbito lateral y bueno, se coloca el termómetro en la región anal, se lubrica antes de colocarlo y dice que se inserta, por así decirlo, de a 2 a 4 centímetros del termómetro dentro de la zona anal. Se deja ahí por 2 minutos y medio y luego se retira el termómetro. Y también hace mención ahí de que hay que mirar la temperatura y luego limpiarlo. O sea, no es que lo sacás de la zona anal o rectal y se limpia, sino que hay que mirar la temperatura y después procedes a limpiarlo o desinfectarlo. Y con respecto al axilar, bueno, es la toma clásica y se toma en la axila, se apoya lo que vendría siendo la región o la cara interna del brazo sobre la parrilla costal y se hace presión del termómetro en esa zona y se mantiene aproximadamente por 3 minutos, decía. Hay que evitar en personas adultas que la zona esté sudada, por así decirlo, entonces se limpia en personas que son adultas. Y con bebés decía algo como de tener controlado o tiene que estar como una temperatura adecuada el ambiente. Claro. Con respecto a los bebés. Y ahí, bueno, la comparación de los distintos sitios de registro habitual de la temperatura en las distintas zonas, que igual nota ahorita para que quede. Lo puse ahí. Cómo sube en la rectal, ¿ven? Casi 2 grados, casi 1 grado más en la rectal, y en la bucal es un poquito más alta. Las diferencias, por eso cuando uno sospecha que hay una infección abdominal, ¿sí?, tiene que tener más de 1 grado de diferencia, es decir, la temperatura axilar tiene que ser 37 y la rectal tiene que ser 2 grados, más de 1 grado, digamos 1 grado y medio más, ya sospechás que hay una peritonitis o una apendicitis. Por eso es en el único caso que se sigue utilizando. Claro. Bueno, ¿por qué se toma la temperatura? Dice que la temperatura se va a tomar en base a determinados o diversos objetivos y en base a los objetivos hay como ciertos requisitos que se deben cumplir. La utilización, o sea, el tipo de instrumentos, el número de tomas, la oportunidad de tomas y el lugar de los registros. ¿Cuáles son las utilidades para tomar la temperatura? Tienen utilidades diagnósticas, ¿sí? Tienen utilidades para realizar curvas de temperaturas indicativas de determinada etiología. Se pueden registrar modificaciones fisiológicas, se puede establecer la normalidad de la temperatura. Esto hace referencia a cuando uno realiza la consulta médica, ¿sí?, por cualquier cosa. Uno igual puede tomarle la temperatura a la paciente o a la persona y dejarla guardada en un lugar de registro como la temperatura
en condiciones normal de la persona para una próxima consulta o en caso de que varíe, constatar o tener un registro de cuál es su temperatura normal. Entonces se puede utilizar para eso igual, la toma de temperatura, para tener un registro. Y se puede utilizar igual para medir los cambios regionales de temperatura. O sea, en las distintas zonas del cuerpo pueden haber cambios de temperatura. Y esto hace referencia a otro signo vital, que sería el pulso y la presión arterial. Esta parte de acá es más que nada una introducción, porque después sigue hablando Lautaro de esto. Pero bueno, dice que está constituido por una bomba aspirante e impelente y un circuito de circulación, que hace referencia al corazón y los vasos sanguíneos. Nos habla de la aorta, ¿sí? Que es la zona donde más presión arterial hay, por lo general. Y hay una presión de 100 milímetros de mercurio, que es la presión promedio. Y bueno, dice que se mide 120 milímetros de mercurio sistólica y 80 milímetros de mercurio diastólica en una persona normal. Y que la diferencia entre ambas es lo que se llama presión de pulso, que sería 40 milímetros de mercurio, que sería 120 menos 80, da 40 milímetros de mercurio, que sería, como dije, la presión de pulso. Esto se toma siempre, ¿eh? Esto. ¿La presión de pulso, profe? Sí, siempre está Claro, o sea, pregunta. sí, se restan, digamos, hace 120 menos 80 y eso es lo que te da la presión de pulso. O lo que te dé el caso, supongo yo que el caso que te den, lo restás y te da la presión de pulso. ¿Y cómo varía esto? O en base a la velocidad con la que circula la sangre y la capacidad de extensión del árbol circulatorio y la resistencia. En base a eso va a ir variando. Bueno, dice que en la aurícula derecha la presión es 0 milímetros de mercurio. Sabemos que la presión va disminuyendo. Y que la disminución de la presión es directamente proporcional a la resistencia de los vasos. Decimos que la resistencia que tienen las venas está provocada por la comprensión desde el exterior que las mantiene colapsadas a muchas de ellas. Eso es lo que explica la resistencia que tienen las venas. Y ahora pasaría Lautaro a hablar. Bien. ¿Querés compartir vos, Lautaro, o sigo compartiendo yo? Como quieras. Si querés comparto yo, no tengo problema. No te comparto, no tengo drama. Bueno, yo voy a empezar a hablar de lo que sería el pulso. Cuando nos referimos a pulso, hablamos de lo... ¿Se me escucha, no? Sí, Porque sí. yo estoy hablando del pedo. Bueno, sería lo que es una expresión que indica el aumento periódico de la presión dentro del vaso sanguíneo, que está producido por lo que sería el volumen sanguíneo impulsado por cada contracción ventricular. Este pulso corresponde a lo que serían las contracciones continuas del corazón y el latido de una arteria puede ser palpado sobre una estructura sólida como lo que sería un hueso o un cartílago, y el registro del pulso en lo que sería signos vitales siempre va a ser de lo que sería el pulso arterial, no el pulso venoso. ¿Puedes pasar, por favor? Cuando hablamos de pulso arterial, corresponde a lo que sería cada sístole ventricular, cuya onda tiene lo que sería una vertiente, como en el dibujo que se muestra ahí abajo, una vertiente inicial, que es ascendente o anacrótica, seguido de una cima u onda de percusión, que es la que se palpa, y una vertiente descendente o catacrótica. Pasa, please. Bueno, en cuanto al pulso venoso, el pulso venoso no es palpable, y su observación solo es posible en el cuello en ciertas situaciones patológicas que aumentan la presión de fin de diástole en las cavidades cardíacas derechas. ¿Pasa? El procedimiento para tomar el pulso es utilizar los dedos índice y medio colocados suavemente en el sitio que hayamos reconocido de trayecto arterial sobre el cual está el relieve óseo, y hay que ejercer presión, que puede ser aumentada levemente si se dificulta encontrar lo que sería el latido. Algo que no hay que hacer es no utilizar el dedo pulgar, ya que se puede confundir con la propia transmisión del pulso radial y confundir los pulsos. Lo que tenemos que hacer una vez que encontramos el pulso es contar las pulsaciones en 30 segundos y multiplicarlas por 2, ya que la frecuencia se expresa en 1 minuto o en 60 segundos. Esto lo tenemos que hacer si lo... No, atrás. Atrás, please.
Ujú. Esto lo tenemos que hacer si las pulsaciones son regulares. Si el pulso fuera irregular, el tiempo de la toma se va a hacer en lo que sería un minuto o más, buscando lo que sería un promedio. Ahora sí pasa. Hay varias zonas para valorar lo que sería el pulso que son accesibles a la palpación y están localizadas principalmente en el cráneo, en el cuello y en los miembros tanto superior como inferior. Sin embargo, las zonas para captar el pulso más comunes son radial, humeral y temporal. ¿Pasás? Ahí está. El pulso radial, que es el más frecuente, se toma en lo que sería la cara anteroexterna de la muñeca, en la base del dedo pulgar, sobre el relieve óseo que presta el radio. El pulso que se siente acá corresponde a lo que sería la arteria radial, y si el pulso radial fuera inaccesible, los sitios más comunes para encontrar el pulso serían el temporal, el femoral y el pedio. ¿Pasás? En cuanto al pulso temporal, es muy accesible y se localiza en la arteria temporal sobre el hueso temporal. ¿Pasás? El pulso humeral se localiza en lo que sería la cara anterior interna del brazo, por encima de lo que sería el pliegue del codo y sobre el relieve óseo del húmero. Este pulso humeral se localiza para la toma de la presión arterial, ya que por encima de la arteria braquial va lo que sería el estetoscopio, que permite escuchar las pulsaciones. ¿Pasás? En cuanto al pulso femoral, se localiza en lo que sería la cara anterior interna del muslo, unos centímetros abajo de lo que sería la arcada crural, en el canal formado por el músculo pectíneo y el aductor por dentro, y el psoas y el vasto interno por fuera. El relieve óseo que se identifica acá es el fémur, y el pulso corresponde a la arteria femoral. ¿Pasas? En cuanto al pulso pedio o pulso dorsal del pie, el pulso que a la arteria a la que corresponde este pulso es la arteria pedia, y está localizada en lo que sería el dorso del pie, entre el primer y segundo espacio interóseo, por lo que sería sobre el arco longitudinal del tarso, creo. Sí, el tarso. Bueno, en cuanto... No, sí, ahí está. El pulso carotidio es utilizado mayormente en urgencias, ya que es un latido que se ve y se palpa, y es como el más conveniente, ¿no? Para valorar lo que sería la función cardíaca. La arteria carotidia se puede ver en el paciente en posición de cúbito dorsal, lo que sería la cara lateral del cuello, y lo que nunca tenemos que hacer al tomar el pulso carotidio es tomar ambos pulsos carotidios a la vez. Y también lo que tenemos que hacer es evitar ejercer presión sobre lo que sería el seno carotidio. ¿Sabes? Bueno, menos frecuentemente se utilizan lo que sería el pulso cubital sobre la cara anterointerna de la muñeca, opuesto al pulso radial, el pulso popliteo sobre la cara interna posterior de la rodilla, y el pulso tibial, o pulso tibial posterior, que se encuentra en lo que sería la cara posterior interna del tobillo. ¿Pasás? Bueno, en la palpación del pulso arterial, hay que reconocer, se reconocen cualidades que son útiles, ya que sus variaciones pueden constituir signos que suman a un diagnóstico en el examen físico. Bueno, estas cualidades o características son frecuencia, ritmo, amplitud y forma. A ver, pasa, creo que... Ahí está. La frecuencia se establece en lo que sería un conteo por reloj, se define como el número de latidos por minuto, y hay factores tanto fisiológicos como patológicos que pueden afectar esta frecuencia. Los factores fisiológicos pueden ser, por ejemplo, variaciones de acuerdo al sexo, a la edad, a la talla, a la actividad física o al estado emocional de la persona. Cuando el pulso es regular, se pueden contar, como mencioné antes, 30 segundos y multiplicar por 2, y si es irregular hay que hacer 1 minuto y medio o más y promediar. Una de las condiciones fisiológicas es que en los adultos
el pulso es más lento que en los niños, y también el pulso es más lento en varones que en mujeres. También hay alteraciones de frecuentes que se ven en patologías como algunas anemias o hipertermia o enfermedades endocrinas o arritmias cardíacas que modifican lo que sería la frecuencia. El aumento de la frecuencia por encima de lo normal se denomina taquicardia, mientras que la disminución se denomina bradicardia. Otra forma de nombrarlos es a la taquicardia como taquisfigmia y a la bradicardia como bradisfigmia. ¿Pasás? Otro factor o otra cualidad es el ritmo, que se refiere a lo que sería el patrón de los latidos, y en personas sanas es regular, y en patologías generalmente irregular, porque presentan intervalos diferentes. ¿Pasás? La amplitud es la altura de lo que sería la onda del pulso que mostré anteriormente en una de las imágenes, y refleja el volumen de sangre que se impulsa contra la pared arterial en cada sístole ventricular, o también es conocido esto como volumen sistólico. La amplitud sería mayor sobre, por ejemplo, la arteria braquial y la carotidia a comparación de la radial. Por esto se aconseja tomar esta característica en las arterias antes mencionadas. La amplitud puede denominarse como grande, mediana o pequeña. ¿Sabes? Bueno, en cuanto a la forma, se incluyen desviaciones del patrón considerado normal en cuanto a las características de la onda, que representan lo que sería la expansión sistólica de la arteria. Bueno, esto como ejemplo, pero no lo vemos hasta el ciclo clínico. Mencionaba el texto que algunas variedades conocidas son el pulso dicroto, Celer, bigeminado o alterante. En cuanto a la presión arterial, es otro de los signos vitales, y permite la circulación sanguínea y por lo tanto la llegada de oxígeno y nutrientes hacia los tejidos para realizar las funciones metabólicas normales. El corazón es el que permite o imprime la presión arterial, que va a tener variaciones en los distintos tramos circulatorios para responder a cada función específica. La presión arterial sería entonces, por definición, la presión que ejerce la sangre dentro de las arterias del cuerpo. Al contraerse el ventrículo izquierdo del corazón, la sangre se expulsa por la arteria aorta y llega a través de las grandes arterias hasta las más pequeñas arteriolas y capilares. Bueno, como mencionó Franco ya, la presión sistólica es la que corresponde a lo que sería el punto más alto de las pulsaciones. Se considera normal cuando es menor a 120 milímetros de mercurio en el adulto. Y la presión diastólica es la que mide lo que sería el nivel más bajo de las pulsaciones y coincide con lo que sería la relajación ventricular. Esto se considera presión diastólica normal en el adulto, a la que es menor a 80 milímetros de mercurio. Y bueno, la diferencia entre ambas, como mencionó Franco, es la presión del pulso, que generalmente se la denomina como 40 milímetros de mercurio. Bueno, a ver, seguí. No. Lo dijiste. Otra más. Lo que dijiste recién, sí. Sí. Ahí está. Bueno, la presión. ¿Cómo? No, que sigas. Bueno, la presión arterial entonces es regulada por distintos sistemas, como por ejemplo el de los presorreceptores arteriales o el centro vasomotor en lo que sería el bulbo raquídeo. Su función es mantener la cifra de tensión arterial en valores normales, ¿no? Para poder así desarrollar las funciones vitales del cuerpo. Y hay factores, por ejemplo, que aumentan la posibilidad de que una persona desarrolle presión alta. Estos factores pueden ser factores de riesgo controlables o factores de riesgo no controlables. Los controlables pueden ser la obesidad, el consumo excesivo de alcohol o el estrés, y los factores de riesgo no controlables son los factores que tienen que ver con la raza, la genética o la edad. Más que el alcohol. Algunas variables, ¿pasa? Franco,
más que el alcohol, porque muchos después se quedan con el alcohol, el tabaco es el más importante. El alcohol no tanto, ¿sí? Al revés, el alcohol es como cardioprotector, eh, consumido adecuadamente. Es el tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo, ¿sí? La diabetes, son factores de riesgo controlables. Y los no controlables son la etnia, más que no se dice raza, se prefiere decir etnia. Por ejemplo, la etnia afroamericana tiene mayor riesgo este, que la raza, que la etnia, más la costumbre, ¿vieron? Cómo se nos escapa tantos siglos de lavado del cerebro, que los blancos, ¿no? Pero el alcohol, después ponen ustedes alcohol en el examen y en realidad el alcohol es menos importante que el tabaquismo, ¿sí? El tabaquismo es un factor de riesgo súper importante. Sigue, sigue. Continúa. ¿Sigo? Siga. Bueno. Estaba en que algunas variables pueden afectar lo que sería la presión arterial siendo dependientes, por ejemplo, de la fuerza de las contracciones ventriculares, que está determinada por la acción del bombeo del corazón, expulsando una mayor cantidad de sangre cuanto mayor sea la contracción, o puede ser el volumen, que depende del volumen total circulante de sangre. Cuando disminuye, como en una hemorragia, también disminuye la presión. También pueden haber cambios en la musculatura de las paredes arteriales o los vasos, ya que como sabemos, o si no sabemos, se los digo, la elasticidad disminuye con la edad. O puede ser la viscosidad de la sangre, ya que depende del balance de sus elementos, la resistencia de los vasos periféricos, las diferencias de presiones, que hacen que la sangre fluya de áreas de mayor a menor presión, o el diámetro interno de los vasos, que varía por depósitos en su luz, alteración en su constitución o cambios en su musculatura. 6. Bueno, también hay variaciones individuales, como la posición o la postura de la persona, ya que cuando una persona está acostada, la presión es menor que cuando está de pie. O aumenta con la tensión o la angustia y disminuye con el sueño. O pues, más bien pueden haber variaciones de presiones entre ambos brazos. Bueno, la elevación de la presión arterial se denomina hipertensión arterial, mientras que la disminución por debajo del rango normal se denomina hipotensión arterial, y se denomina normotensión cuando las cifras fluctúan dentro de lo que serían los valores normales. 6. Bueno, ahí dejé una imagen que me gustó para diferenciar. Qué bueno. 6. Bueno, y el último signo vital, cuando hablamos de respiración, el signo vital al que corresponde es la frecuencia respiratoria. Con respiración se refiere al término utilizado para indicar el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono que se lleva a cabo en los pulmones y en los tejidos. Y hay dos tipos de respiración en el cuerpo: la respiración pulmonar y la respiración tisular. Cuando se valora como signo vital, se mide lo que sería la respiración pulmonar. ¿Pasás? La respiración pulmonar está formada por dos movimientos: la inspiración y la expiración. Se produce a partir de lo que sería la contracción y la relajación cíclica de los músculos respiratorios, que son el diafragma y los músculos intercostales. Y esto es controlado por dos sistemas: el centro respiratorio vulvar, que se encarga de lo que sería el control involuntario de la respiración, y un grupo de neuronas de corteza motora y premotora que son responsables de lo que sería el control voluntario de la respiración. Ambos sistemas convergen en lo que sería la médula espinal para su integración, y a partir de las neuronas espinales, las fibras nerviosas eferentes van a enviar estímulos hacia la musculatura respiratoria. También hay un control químico de la respiración, y esto va a depender más de lo que sería la respuesta de los quimiorreceptores periféricos
que están en contacto con el torrente sanguíneo y van a responder a parámetros que cambien, como el pH, la presión arterial de oxígeno, la presión arterial de dióxido de carbono, o entre otros. Estos modifican la frecuencia respiratoria, la profundidad y el ritmo con el objetivo de garantizar lo que sería el intercambio gaseoso, que es lo principal, a pesar de cambios fisiológicos o patológicos. Bueno, la función, a ver, pasás. Bueno, la función de la circulación pulmonar sería el transporte sanguíneo hacia la barrera hematogaseosa para permitir el intercambio gaseoso, aportando oxígeno a la sangre arterial y eliminando dióxido de carbono a lo que sería la sangre venosa. Como mencioné antes, el centro respiratorio está influido por alteraciones en la presión arterial, cambios químicos como valores altos de dióxido de carbono, cambios en el pH o estímulos musculares que aumentan la respiración. Bueno, la respiración es controlada automáticamente para satisfacer las necesidades metabólicas del cuerpo, y en el procedimiento, ¿pasas? Bueno, en el procedimiento para la observación de lo que sería la respiración o la frecuencia respiratoria, deberá hacerse principalmente evitando que la persona note el control de esta frecuencia, ya que esta persona emocionalmente puede hacer que varíe su propia frecuencia respiratoria. Por esta razón, habitualmente lo que se hace es controlar la frecuencia respiratoria observando los movimientos torácicos de la persona. Bueno, la frecuencia respiratoria, como ya dije, es el número de inspiraciones por minuto o expiraciones por minuto y varía según la edad. En neonatos es de 40 a 60 por minuto, de los 2 a los 11 meses es de 30 a 50 por minuto, de los 12 meses a los 4 años es de 20 a 40 por minuto, y desde los 5 años es de 20 a 32 por minuto, y la frecuencia respiratoria que sería normal en un adulto es de 14 a 20 por minuto. Bueno, el aumento anormal se llama taquipnea, mientras que la disminución anormal de lo que sería la frecuencia respiratoria se llama bradipnea. La respiración, o la frecuencia respiratoria que es normal en frecuencia sin ruidos, y además es regular, se llama eupnea, creo. Sí. Sí. Y la falta de respiración, que puede ser por 10 segundos o más, se llama apnea. La frecuencia respiratoria también es utilizada para otras mediciones importantes, como lo que sería el volumen minuto respiratorio. Bueno, también la frecuencia respiratoria, al igual que el signo vital anterior, tiene cualidades que son el carácter, la profundidad, el ritmo, tos y esputo. No sé si las tengo que explicar todas o Ya, un no es poquito. importante eso. Un poquito, no, porque les preguntan, por lo general, igual que las características del pulso, son preguntas de examen también, pero para no aprenderlas de memoria, entender de qué se trata, más o menos. Sobre todo el carácter, que es lo que no se entiende a simple leída, ¿no? Claro, bueno, entonces lo explico. El carácter es en una respiración normal, por ejemplo, el principal músculo que se utiliza es el diafragma, y como músculos accesorios o como músculos secundarios serían los intercostales. Denominamos como respiración de tipo, se denomina esto respiración de tipo tóraco-abdominal, y por diversas razones, por ejemplo, como pautas culturales, como tener un abdomen chato, por así decirlo, se observa que las personas no relajan adecuadamente los músculos de la pared abdominal, por lo que se dificulta la mecánica de lo que sería la respiración diafragmática. Una solución para esto es una reeducación en este aspecto para pacientes con enfermedades respiratorias crónicas. Los músculos intercostales externos son los principales accesorios para la inspiración, además de los escalenos y los esternocleidomastoideos. Bueno,
una respiración anormal puede requerir una participación de lo que sería activa de los músculos accesorios en las dos fases de la respiración. La profundidad hace referencia a lo que sería el volumen de aire inhalado y expirado con cada respiración. Esto va a depender de la amplitud del descenso del diafragma y de la participación de los músculos accesorios. Y esto último se determina observando, como dije antes, los movimientos torácicos o palpando con la mano llena sobre el tórax. El ritmo se refiere a la regularidad de los intervalos inspiratorios y expiratorios, y en una respiración normal hay una poca variación en la duración entre las dos fases del ciclo, ya que, bueno, se puede observar una simetría en el movimiento torácico. La tos es el reflejo que ayuda a lo que sería la eliminación de secreciones o cuerpos extraños de las vías respiratorias, y tiene que ser consignada si se presenta, ya que puede modificar la respiración. Y el esputo son secreciones que provienen de las vías respiratorias y tienen características específicas en distintas patologías. Ujú. Y eso es todo, creo. Muy bien. Bárbaro. Profe, tengo una pregunta. Sí. Buena la presentación, chicos. Muy buena Genial. entonces. En el ciclo, o sea, en un ciclo respiratorio que está, como lo dijo él, una inspiración, una exhalación y bueno, y el segundo, perdón, porque el ciclo dura 6 segundos normalmente, que serían creo que 3 de expiración, 2 de inspiración y un segundo que no se respira, que no, digamos, que no respiramos. Eso no se podría considerar como apnea. No, tiene que durar más de 10 segundos para ser considerada como apnea. Bien. Hay casos en diferentes cuadros que se producen apneas. Uno es en los bebés recién nacidos, donde en los prematuros sobre todo, donde se pueden producir estas apneas. Entonces se les dan medicamentos, hay cunas especiales para que se muevan y no se produzcan las apneas para que el bebé se despierte. Porque existe el síndrome de muerte súbita, que ustedes lo vieron en el práctico de lactancia, y que la lactancia disminuye a la mitad del riesgo de muerte súbita, va al 70, más de la mitad, y por inmadurez del sistema respiratorio. Se producen estas apneas, sobre todo en los prematuros, que son mucho más inmaduros. Y otro cuadro es cuando en las personas que son muy obesas, que tienen el síndrome de Pickwick, que cuando duermen a la noche hacen apneas, roncan muchísimo, hacen apneas del sueño, y son esas personas que tienen que dormir con oxígeno, por estas apneas que hacen debido a su obesidad muy importante, que no pueden respirar, debido a la masa abdominal, y bueno, tienen un cuadro especial que necesitan dormir con bigotera de oxígeno y con presión positiva de oxígeno, por el sobrepeso que tienen, ¿no? Así que bueno, tienen que ser más de 10 segundos, es impresionante. Teníamos compañeros de guardia que tenían este problema y vos los escuchabas roncar, y en el momento que no roncaban te despertabas asustados porque eran 10 segundos o más que no respiraban, y tenías que ir a ver si se habían muerto y de repente volvían a respirar, y ahí descansabas. Pero es tremendo porque vos te das cuenta que no están respirando. Hacen una pausa tan larga que vos no sabés si va a volver a respirar, es tremendo. Pero no, tienen que ser pausas así, de más de 10 segundos, para que sea considerado una apnea. Ok, A mi abuela profe. le pasaba eso. Ah, ¿sí? ¿Tuvo que dormir con oxígeno? No, pero sí eso de que dejaba de respirar mucho tiempo y yo dormía con ella, la cuidaba y Sí. me despertaba porque la sentía que dejaba y después volvía sola, pero no, Ay, sí, nunca qué usó susto, oxígeno. qué terrible. Sí, te despertás porque no parece que hay un silencio tan grande y te das cuenta que es porque dejó. Ah, puedo dejar de grabar. Gracias.